Así que mis propuestas van orientadas principalmente a fortalecer la seguridad pública, mejorar además la seguridad de las familias para llegar a fin de mes con los temas económicos, y creo que puedo demostrar una gran efectividad en eso, porque fíjese que en los 3 años que fui ministra, junto con recuperar 580.000 puestos de trabajo y disminuir la informalidad al 26%, presenté 35 proyectos de ley importantes, grandes, de los cuales 28 fueron aprobados. Porque no tiene cómo explicar el desempleo, la informalidad en la que nos van a dejar el país, los obstáculos para avanzar. Fuimos a uno de la Cámara Chilena de la Construcción, donde fue la única vez que mencionó algo positivo. Dijo que iba a reformular el Consejo de Monumentos Nacionales. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 21 de noviembre de 2025, episodio 79 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano para seguir desarrollando este medio de prensa opinante en política y economía como medio independiente en la plataforma que uses. Pincha el pulgar dando like hacia arriba o selecciona el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Comenta, suscríbete y comparte para seguir desarrollando este proyecto mediático opinante. Hoy, Jara Kast y el Partido de la Gente. Vamos con la edición 78 del podcast. En campaña para la segunda vuelta presidencial, la candidata a la centroizquierda, Janet Jara, y de la derecha extrema, hoy con la derecha tradicional, a su lado, José Antonio Kast. Ambos esperan electos ser presidente de la República en la segunda ronda electoral el domingo 14 de diciembre. La segunda vuelta partió este lunes. Janet Jara estuvo en los medios explicando cómo serán estas 4 semanas de campaña, como también enfatizando sus propuestas, como también sus logros y sus diferencias con José Antonio Kast. Así que mis propuestas van orientadas principalmente a fortalecer la seguridad pública, mejorar además la seguridad de las familias para llegar a fin de mes con los temas económicos, y creo que puedo demostrar una gran efectividad en eso, porque fíjese que en los 3 años que fui ministra, junto con recuperar 580.000 puestos de trabajo y disminuir la informalidad al 26%, presenté 35 proyectos de ley importantes, grandes, de los cuales 28 fueron aprobados. Y en cambio Kast, de los 16 años que fue diputado, sacó solo 19 leyes adelante. Entonces, si uno compara la efectividad, porque esto no es puro discurso, versus lo que se dice, versus la realidad, creo que puedo llegar a un grupo importante de ciudadanos que están desencantados de los que mucho hablan y poco hacen. Poner algunos puntos que son relevantes y que han estado ausentes en el debate. Lo digo porque, por ejemplo, Franco Parisi hace una propuesta sobre devolver el IVA a los medicamentos, que a mí me parece bastante adecuada. Yo tengo una propuesta también de rebajar el precio de los mismos a través de la compra Senabast, ampliándola. Pero, por ejemplo, nadie le ha consultado al candidato Kast hoy día por su principal asesor económico, que es Jorge Quirós, quien en efecto fue parte de la defensa de las farmacias coludidas y parte también de la colusión de los pollos. Entonces, esas cosas que no se han sabido, creo que es hora que la ciudadanía las sepa para que pueda votar informadamente, y creo que los matinales y hoy día también en esta entrevista es un buen espacio. Recordemos que Jorge Quirós, el asesor económico de José Antonio Kast, dijo en entrevista a El Mercurio durante el mes de octubre que recortarán 21.000 millones de dólares del presupuesto fiscal en 4 años sobre los sueldos a funcionarios públicos, que en parte fue una de las peticiones de Franco Parisi en estas elecciones como parte de su campaña. Jara dijo que como gobierno así lo harán, ya que todos los sueldos de quienes ingresen a su administración
tendrán un tope salarial y además le habló a sus voluntarios. Nosotros vamos a restringir los sueldos de los funcionarios políticos a 5 millones de pesos brutos, y al que crea que eso no es suficiente para él y que hay que hacer una excepción, cosa que pasó en este gobierno, le digo desde ya que ni siquiera piense en postularse a algún tipo de responsabilidad. Y quiero agradecerle a los voluntarios que nos acompañaron en la primera vuelta, que se sacaron la mugre trabajando, y a todos los que masivamente se han empezado a incorporar en esta segunda vuelta. Este es el momento en que hay que salir a ganar la segunda vuelta con convicción, con fuerza y con alegría. Muchas gracias a las y los voluntarios, y los esperamos en la calle, difundiendo nuestras ideas, conversando con los vecinos y trabajando codo a codo en este proyecto que construimos todos y todas. José Antonio Kast, en su aparición esta semana, dijo que fue a regiones a ver a los votantes, agregando que no tiene la obligación de debatir, salvo en 2 oportunidades que son los debates oficiales de Archie en radio y Anatel en televisión. Además, fue duro en su crítica con su contrincante electoral, Janet Jara. Porque no tiene cómo explicar el desempleo, la informalidad en la que nos van a dejar el país, los obstáculos para avanzar. Fuimos a uno de la Cámara Chilena de la Construcción, donde fue la única vez que mencionó algo positivo. Dijo que iba a reformular el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Y qué hizo el gobierno después? Mandó un proyecto de ley para aumentar el número de consejeros y ralentizar más. Me encantaría escucharla sobre el tema del terrorismo, pero ella dice que hay violencia rural. Me encantaría que dijera algo sobre los SWAP, sobre los sitios protegidos, que están matando a la pequeña y mediana minería en la zona norte, y va a seguir aumentando. Me encantaría que ella fuera a hablar con los que están llevando adelante el plan Salmón 250, con quienes yo me reuní. Y respecto de los debates, hay 2 debates que están siempre planteados y que nosotros siempre vamos a estar disponibles, que es el de Archie y Anatel. Yo no tengo agendado ningún debate para el domingo, ninguno. Porque ese es un debate que se acordó con una candidata, ella dijo, y ella ha hecho un emplazamiento. Pero para debatir se necesitan 2 y el compromiso de 2 de asistir. Si usted ve mi correo electrónico, mis WhatsApp, pueden haber consultas, pero no hay respuesta. Y eso es una señal clara de que no hay un acuerdo para ese debate. Entonces, cuando uno recibe una invitación, uno es libre de aceptarla o rechazarla. Y si llegan otras propuestas, las vamos a analizar en su mérito. Pero lo que no voy a aceptar es que una candidata utilice una situación como esa, sobre todo cuando ella arrancó de los debates y fue a regiones, en donde le fue pésimo, porque dijo, no puedo debatir y no voy a ir a debatir donde están los grandes empresarios. Y después, ¿en cuál nos encontramos? En el de Nagro. Ahí sí fue, porque tenía experiencia en el tema de las cosechas. Eso es lo que decía. Y nosotros hemos aceptado la primera invitación que nos ha hecho Franco Parisi, que es salir a la calle. Yo no partí en los matinales, partí en la Araucanía, donde la gente sufre la violencia del terrorismo, no la violencia rural. Kast dice estar en terreno. Mientras tanto, su asesor económico, Jorge Quiroz, se reunió con el ex grupo de economistas de la candidata de la UDI, Evelyn Matei. Al cierre de esta reunión hubo voces de alegría en el encuentro. Las voces son 3 las que vamos a escuchar en este corto que aparece en la campaña de José Antonio Kast. Primero el que habla es Jorge Quiroz, el que quiere recortar $21.000 millones en 4 años. Luego habla la economista Bettina Horst, seguida por Klaus Schmidt-Hebel. Es la primera de una serie de reuniones que vamos a sostener con economistas, profesionales y técnicos que van a estar aportando a enriquecer el programa de nuestro candidato de cara a la segunda vuelta. Sentimos que es importante reconstruir las bases del progreso económico y social de Chile. Sabemos que este es uno de los ejes centrales de la campaña José Antonio Kast, que después de 4 años más de estancamiento económico, sin duda que la necesidad de recuperar la capacidad de crecimiento no solo es por generar mejores condiciones de trabajo, mejor empleo, mejores salarios, sino que es la única forma de poder seguir financiando programas sociales. Agradezco la invitación de Jorge Quiroz a integrarnos a Compresar y a apoyar el programa económico del futuro presidente de Chile. Todos estos economistas son libremercadistas anti-Estado en extremo.
La última voz que agradece la invitación de Quirós y del futuro presidente es Klaus Schmidt-Hebel, el economista de apellido compuesto que más de alguna vez Mario Marcel, cuando fue ministro de Hacienda, lo interpeló por sus negros vaticinios sobre la economía chilena que siempre resultaron ser falsos. Horst es más respetable, pero no deja su riñón neoliberal. Schmidt-Hebel ha trabajado en el exterior, pero jamás ha tenido llegada con ningún gobierno. Es más, ha sido crítico esta última década de todos los gobiernos. Aunque insisto, sus análisis sobre la economía política y macroeconomía siempre son errados. Hubo una ausencia entre los notables de la economía neoliberal de derecha, que estuvo ausente en este encuentro de los economistas por Cast y que trabajaban con Evelyn Matei. Se notó la ausencia de Ignacio Briones, ministro de Hacienda de Sebastián Piñera. Briones, que a pesar de ser de centro derecha, no es un neoliberal de tomo y lomo. Tiene un segundo riñón, que es de la economía neokeynesiana, esa que va al Estado como un actor determinante en la economía. Económicamente es más cercano a Nicolás Eyzaguirre o Mario Marcel. Cambiando un poco el foco, el rechazo de Kast a no participar en debates a los cuales ha sido invitado por canales de televisión le valió crítica. El senador PPD Ricardo Lagos Weber, por parte del equipo de Janet Jara, dijo que Kast se está arrancando del debate y escrutinio público. Eso es propio de alguien que rehuye las preguntas. Él va solamente a entrevistas en las cuales se siente más cómodo, ¿ya? Él tuvo expresiones, creo que fue en el día de ayer, o el lunes, porque el día lunes o martes Janet Jara estuvo en un par de matinales y en programas de mucha difusión, con mucha audiencia, y él los ninguneó un poquito diciendo que él estaba en regiones, que era importante estar en regiones. Él va a lugares blindados. Él no le gusta que le hagan preguntas, porque no siempre las responde. Y estoy diciendo bien directo y sin ningún matiz. ¿Por qué no va a los matinales? Porque los matinales, ¿sabe por qué no va a los matinales? Porque los matinales hacen preguntas de sentido común que las chilenas y chilenos se hacen a diario, ¿ya? Y él no quiere exponerse a eso. Y respecto a los debates, al menos Janet Jara creo que tiene contemplado, confirmado en 7 debates en estas 4 semanas. Entonces hay que decirlo fuerte y claro, que él no quiere debatir. Él no quiere intercambiar opiniones. Entonces eso, desde el punto de vista de alguien que quiere ejercer el liderazgo en Chile, hay que decirlo así, así lo digo yo. Alguien que aspira a ser presidente de Chile, que se corre de discutir en lo que piensa y cree, es para no creerle o para no tenerle confianza. Si está seguro de lo que piensa, si tiene convicciones profundas, tiene que ir a defenderlas ante un adversario, no un enemigo, un adversario, como en este caso Janet Jara, y señalar por qué son mejores y hablarle a la opinión pública. Esa es la idea de los debates. La campaña por la segunda vuelta ya comenzó. Los candidatos ya desplegados y buscando expandir su horizonte electoral. Vamos a la pausa. Esto es Más 569, el podcast. De regreso, Jorge Gardón con ustedes. Veamos un par de diputados electos del Partido de la Gente, o visitemos la esencia del Partido de la Gente, partido sin ideología de Franco Parisi, que sorprendió con el 19,32% de los votos y que las encuestas jamás constataron. De más está decir que las encuestas en Chile no son de confiar. Son políticamente segregadas, con preguntas inductivas que buscan la respuesta que el encuestador desea. Además, las encuestas, su modelo de predicción en la política es un instrumento para hacer política y generar opinión. En el fondo, lo que buscan las empresas encuestadoras es publicidad gratis desde los medios y las noticias para generar clientes para sus empresas. Además, las muestras jamás llegan al votante o votantes. Llegan solo a paneles que han construido en el tiempo. Franco Parisi justamente tiene razón de sentir un robo en la elección, en gran medida por las encuestas, ya que siempre salía en lugares menores.
Parisi dijo que hubo injusticia en su caso. Si bien fue una campaña muy linda, fue una campaña muy injusta. Decirle fuertemente a los terroristas de las encuestas, como Alfredo Mayol, qué vergüenza, Mayol, qué vergüenza la CADEM, qué vergüenza a Valdivieso. Nos manipularon las encuestas. De hecho, yo creo que perdimos bastante con esto que decían que era voto perdido. Y lo lamento por Chile. Lo hemos dicho fuerte y claro nosotros que no es bueno la situación de esquina. Nosotros esperamos de verdad que los dos candidatos que pasaron, que ganaron, que nos ganaron, cambien un poquito el estilo. Nosotros no creemos que es bueno que se siga repitiendo en sus eventos el que nos salta es Paco, o bien que se cante la tercera estrofa, o bien que se haga una apología tanto a Allende como a Pinochet. Eso no representa a Chile, eso no es ser bueno, eso no es ser político, eso no es ser dirigente. Nosotros tenemos clara la responsabilidad que tenemos, porque ahora cabros me dicen que tenemos a lo menos 10 y a lo menos 15 nuevos diputados. Ya aprendimos de nuestros errores y claramente vamos a estar trabajando mucho más en conciencia, mucho más juntos para estar unidos en pro de Chile. En gran medida es cierto lo que dice Parisi. En torno a las encuestas sobre la política, Franco Parisi es como un antipolítico que quiere ser parte de la antipolítica y desea llegar a la presidencia sin hacer política, cuando en el fondo lo que hace es política. Es un mensaje populista, anti-establishment, antipolítica, antipartidos, anti-ideologías. Pero en el fondo es un lenguaje político. Por lo tanto, el mensaje de Parisi no es honesto, ya que ser ni facho ni comunacho es una cosa, como dice Parisi. La pregunta es, ¿qué es? ¿Dónde se ubica Parisi en el espectro cultural, político y particularmente el partido de la gente? En base a lo que expresa, es un neoliberal de derecha light. Además, llega con un discurso de sentido común, lenguaje simple, que llega a todos aquellos que ven en la política un problema más que una solución a sus problemas. En particular, la clase media en Chile siempre ha sido el jamón del sándwich de los beneficios del Estado. Siempre debe pagar por todo. La clase alta tiene siempre los medios. Por su parte, la clase baja y todos aquellos de escasos recursos reciben todos los beneficios del Estado. Esa focalización generada desde la época de Miguel Kast en la dictadura militar y Odeplan, hoy Ministerio de Desarrollo Social, todos los beneficios del Estado que incluye subsidios son para los que tienen menos, es decir, focalización, focalización, focalización. Pero la clase media siempre supo que no podía aspirar a beneficios del Estado. Bueno, el votante de Parisi, ese de la clase media emergente, no tenía idea, ya que viene de la clase baja, que con educación o su profesión, sea industrial o minería, que sueldos altos se les paga para la media chilena, descubre que el Estado no tiene los beneficios que antes sí recibían o que su familia recibe. Su familia me refiero a sus padres, hermanos u otros parientes. Por eso, la universalidad de los derechos sociales desde el Estado debe ser siempre un norte y no diferenciar por ingresos o vulnerabilidad, ya que genera resentimiento. Resentimiento que es expresado en el votante de Parisi, que hoy se manifiesta contra el otro. Por un lado, los chilenos de bajos ingresos, también aquellos que están en la calle vendiendo, los informales y obviamente los migrantes. Ese es el votante de Parisi, junto en particular a hombres entre los 18 y 35 años que aspiran a una buena vida desde el aspecto económico. Esos que andan por la calle en sus vehículos enchulados. En el fondo es un populismo de derecha que dice ser no parte de lo que ellos llaman el duopolio,
populismo de no ser de los otros, pero que en el péndulo político está cargado a la derecha. Veamos dos de los diputados electos del Partido de la Gente, como habíamos dicho previamente. Javier Olivares, en el Distrito 6, fue electo como diputado como parte de los 14 electos del Partido de la Gente. De los 6 que se eligieron el año 2021, ninguno fue reelecto, ya que desaparecieron en el Parlamento como bancada o como partido parlamentario. El PDG desapareció, se atomizó y fueron por la fuerza política que los identificaba. Muchos a la centroizquierda, los menos a la derecha. Javier Olivares le decía al portal regional Valparaíso Pura Noticia que es una responsabilidad, pero que sabe de la historia pasada del Partido de la Gente. Y frente a su pregunta de cuál es la responsabilidad del Partido de la Gente, yo creo que eso es toda la responsabilidad. Yo creo que hoy día el Partido de la Gente es una de las fuerzas más importantes que tiene. Franco Parisi es la tercera fuerza más importante del país, con casi un 20% de la votación. La van a ir a buscar, evidentemente, los candidatos hoy día que pasan a la segunda vuelta, como es la comunista Janet Jara y también como lo es José Antonio Kast. Por tanto, creo que la responsabilidad que tiene el partido es tremenda. Primero con los electores, también con las personas que confiaron en Franco, con las personas que confiaron en cada uno de nosotros. Así que a trabajar y a darle lo mejor al país y que no vuelva a pasar lo que en algún momento pasó cuando el PDG también llegó hace 4 años atrás, usted recordará, exacto, con 6 diputados finalmente se terminaron esfumando todos estos diputados, pues. Ninguno de ellos hoy día además electo, además. ¿Quién es Olivares? Bueno, periodista que trabajó en Miami para cadenas de habla castellana en Estados Unidos. Esencialmente es una persona que tiene un profundo desprecio al gobierno de Gabriel Boric y a la izquierda. Incluso usa la palabra comunista con desprecio y de forma despectiva. Olivares es de la derecha dura, que hoy es diputado del Partido de la Gente. Olivares es una de esas figuras más controvertidas, que tras ser electo dijo, dentro del PDG no hay nadie que vaya por el comunismo, respecto a una definición que aún el partido no ha tomado. Es decir, él no va contra el comunismo, o él va en contra del comunismo, mejor dicho. Él se declara anticomunista. Ese es Javier Olivares. La pregunta es, ¿cuánto durará en el Partido de la Gente y aparecerá en el Partido Republicano? Otro es el Dr. File, ese de las teorías conspirativas. Su nombre es Cristian Contreras, que siempre tuvo un pasado en televisión para sus teorías esotéricas y conspirativas. Además, electo o electa fue la hermana de Franco Parisi, Sandra, con Z. Pero tenemos junto con ellos a una escapada de la centroizquierda, Pamela Giles. Era humanista, ambientalista, verde ambientalista, verde acá, humanista por allá. Se quedó incluso con el timbre del Partido Humanista en algún momento. Ella llama al gobierno de Gabriel Boric de haber traicionado al pueblo, y ella defiende al pueblo, según sus dichos, como hoy ella defiende a Franco Parisi. Bueno, yo creo que de partida aquí me imagino yo que se termina el ninguneo, el bullying al que ha sido sometido un candidato por las encuestas, por la prensa y por la clase política, toda, completa, ¿ya? De Franco Parisi se hizo una serpentina durante esta elección y ha demostrado que aparentemente ese bullying es visto por la ciudadanía, por la gente, por el pueblo de una manera muy distinta. ¿Qué es el mensaje que llegó aparentemente Franco Parisi ha sido capaz de leer mejor que la mayoría de la clase política lo que está sucediendo con este pueblo, con este país maltratado, que está haciendo ver que la clase política tradicional los tiene hartos, que los partidos políticos tradicionales están muriendo y que es completamente necesario escuchar a la gente. Recordemos otra cosa que dijo Pamela Giles.
sobre los padres que no pagan su pensión alimenticia. Bueno, tolerancia cero a los papito corazón en cualquier parte y particularmente en la política. Ninguna posibilidad a los papito corazón para aspirar a cargos públicos, de eso se trata este proyecto. Recordemos que Franco Parisi es deudor de alimentos de sus hijos, deudor que ha logrado pagar para poder competir así en esta elección y aspirar a un cargo público. Ahora Giles, como dice el analista e investigador social Alex Callis de Canal 13, Pamela Giles parece haber olfateado el tema de las pymes políticas. Y esta es una pyme grande, dice Callis. Particularmente en el caso que Parisi se va de regreso a Estados Unidos, ella tomaría el control del Partido de la Gente para que no se desordene sin su líder, ya que el Partido de la Gente es un partido que funciona por WhatsApp. Nadie se conoce. Como ya ocurrió en el periodo previo se disolvió el partido en el Congreso en varios átomos. Además, algunos enfrentan hoy juicios ante la ley. Hoy, si parte Parisi de regreso a Estados Unidos, el partido se desordena e incluso puede nuevamente desintegrarse. Giles ya está en su tercer periodo como diputada. Puede tomar el control de la bancada de los 13 restantes diputados, que incluye al derechista Javier Olivares, al doctor File de las conspiraciones, Cristian Contreras, a la hermana de Parisi, Sandra Parisi. Giles puede tomar el control del PDG, pasar a ser dueña de la PYME Partido de la Gente, tal como se hizo dueña del Partido Humanista. Ponemos fin al episodio 79 del podcast. Soy Jorge Garretón, desde la plataforma que uses. Da like, comenta, suscríbete y comparte para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok estamos en cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía del país. Visítanos como Podcast Más 569. Además, se distribuye por los shorts de YouTube. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.